bienvenida al doctor Camilo Salinas. Él fue el quinto ministro de Salud del anterior gobierno de Lenín Moreno. Le damos la bienvenida, doctor Salinas. Mucho se ha hablado en Ecuador del aprovisionamiento de vacunas. Desde mediados del año anterior, diversos países del mundo empezaron en esa carrera. Muchos de ellos los grandes países financiaron las investigaciones que se realizaban, aseguraron vacunas para su población. Ecuador estuvo a la saga. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno fue bastante optimista. Presentó reiteradamente a través de boletines oficiales del Ministerio de Salud listados que daban cuenta de que más de 20 millones de vacunas habían sido aseguradas para la población ecuatoriana. El problema es que no existía un cronograma claro para su entrega. Quisiéramos conocer con usted, y tras su experiencia por su paso en el Ministerio de Salud Pública, cuál es la realidad, qué se hizo, qué se dejó de hacer. El Ministerio de Finanzas ha señalado que se dieron anticipos por el orden de 75 millones de dólares, pero la expectativa en este momento está centrada en cuanto al cronograma para la llegada de vacunas que le permitiría, por otra parte, cumplir con el Plan 900 al nuevo gobierno. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a usted y saludo a todo el Ecuador y gracias por el espacio. Partamos básicamente de una realidad. Cuando nosotros iniciamos el 8 de abril, teníamos un diagnóstico dado por parte de las multinacionales a qué grupo o a qué edad se podía vacunar o inocular las dosis que tenemos actualmente aquí en el Ecuador, que son Pfizer, AstraZeneca y lo que es Sinovac. A partir del 8 de abril teníamos la recomendación de inocular de 18 años hacia adelante. Ahí con excepciones como por ejemplo mujeres embarazadas, personas con algún tipo de prevalencia con antecedentes de enfermedades coagulativas. De esta manera llegamos a una población de 10 millones de personas por vacunar o inocular. Eso es restando los menores de 18 años. De esta manera, el presidente de la República anterior, el presidente Moreno, cuando nosotros ya ingresamos, tenía negociado y ya un pago de anticipo de 75 millones, como usted lo indicó, a 3 farmacéuticas, que es Pfizer, con una producción y un valor directamente de ingreso al Ecuador hasta diciembre 2021, es decir, 31 de diciembre de 2021, con 6 millones de dotaciones al Ecuador. COVAX, que es Facility, que es una empresa a través de OPS que ayuda a entregar las producciones que tienen diferentes países, entregan a los países de Sudamérica con una producción de 5 millones. Lo que es Sinovac, los chinos, tenían 2 millones y lo que es AstraZeneca, cerca de 6 millones. En un total de 20 millones totales en todo esto, con cifras, yo lo hablo cerrada, pero hay cifras como de 6 millones punto 5, de 7 millones punto 4, y todo eso dan 20 millones en el valor total. Con la necesidad también de haber negociado en las últimas 48 horas, es decir, entre del 20 al 23 de mayo, 2 millones más de Pfizer, es decir, el cupo destinado de Pfizer ya no debería ser 6 millones, sino 8 millones hasta diciembre de 2021. De esta manera se pagó 75 millones, vuelvo a repetir, y se dejó financiado cerca de 203 millones para poder continuar los pagos de acuerdo a los ingresos de producción o los ingresos de dotación aquí al Ecuador. ¿Cuál es el inconveniente actualmente? Que existe un cronograma establecido, es decir, un cupo destinado por mes o por semana. Por ejemplo, de Pfizer, el cupo destinado a partir del mes de mayo eran de 500.000 dosis por mes, después se iban subiendo a 600 y finalmente iban cumpliendo con 700 hasta 900.000 dosis por mes. Lo mismo es Sinovac solamente da 2 millones, deberían haber llegado el millón en Brasil, que llegó en abril, que llegó, y el otro millón en mayo, que se retrasó, inclusive falta todavía por llegar 500.000 en este mes de junio. Eso pasa continuamente con las multinacionales. AstraZeneca
tienen un cronograma de ingreso de 300 hasta 400.000 dosis por mes. Y eso también sucedió el mes de mayo, que no ingresó el valor total conjuntamente con COVAX. Entonces, de esta manera, el gobierno del presidente Lasso tiene cerca de, aquí para un poco finalizar, hasta agosto, que cumplen los 100 días, agosto-septiembre, tienen cerca de 10 millones ya programados con cronograma anticipados y pagados con lo que estoy hablando. Pueden hacer dos cosas ahí. Hablar con las multinacionales, un trabajo diplomático para que adelanten lo de diciembre o septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los últimos 4 meses, pueden adelantar, eso depende también de las negociaciones diplomáticas. O segundo, lo que lo están haciendo ahora, y aplaudo la gestión, en adquirir otro tipo de empresas, como por ejemplo Sputnik, que la dejamos validada nosotros y autorizada por parte del ARSA, con 18 millones de dotación para el Ecuador. CanSino, que le dejamos avanzar la negociación también, escucho yo, que van a traer 3 millones, y además exigir a Johnson & Johnson, que teníamos listo también las negociaciones con ellos, que nos entreguen el certificado o el acuerdo no vinculante para poder ya que el actual gobierno con la ministra Garzón continúe la negociación con esta empresa. Aunque usted ha señalado varios detalles, doctor Salinas, cuéntenos cómo cumplieron las farmacéuticas. Es público, notorio, que AstraZeneca, por ejemplo, ha tenido gravísimos problemas en el mundo, tiene un gran conflicto con Europa, que no le ha permitido cumplir, al punto de que algunos países han tenido que decidir que la segunda vacuna no sea con AstraZeneca, sino experimentar con una segunda vacuna de cualquier otra denominación. ¿Cómo cumplieron en Ecuador? ¿Qué empresas estuvieron cumpliendo un cronograma que se había acordado con el gobierno y cuáles no? Muy bien, y eso es importante mencionar. Recuerden que Pfizer fue la primera vacuna que se negoció aquí en el Ecuador, y al inicio deberían haber enviado, como todo el cronograma establecido, 50.000 dosis, y enviaron 8.000. Fue una controversia total, me acuerdo, en enero 20, que yo estaba en el otro horizonte, es decir, como médico, realmente, exactamente, estaba en la otra orilla. Pero, ¿qué pasó en los últimos? Y lo digo como ministro ya, en los últimos 4 semanas, Pfizer, sin haberle pagado el anticipo, porque hay que regularizar la documentación, y se demora, porque el valor era de 8 millones, no le pagamos a su debido tiempo, sino casi al último de mi gestión. ¿Qué sucedió? Ellos incrementaron el cupo. De 50.000 incrementaron a 100.000 y terminaron entregando 170.000 en la última semana. Eso es importante que conozcan. Lo que no sucedió con AstraZeneca, COVAX y con Sinovac. Lamentablemente, estas empresas fallaron al Ecuador y tenían pagado los anticipos del 20% de valor, y asimismo por el pago del 20% de entregas de cupo para el Ecuador. Están llegando a cuentagota, entiendo yo. Esta semana llegaron un cargamento de 200.000, llegó Sinovac 500.000 y donación de 200.000, bueno, que puede haber sido algo importante con el retraso que hubo del 1.000.000 en el mes de mayo que no llegó. Entonces, esto fue lo que sucedió con nosotros, por eso que tuvimos que desacelerar el proceso, en las cuales teníamos un proceso muy acelerado. Llegamos a ser el primero en Latinoamérica con 320% de aceleración. Llegamos a inocular 1.8 personas en nuestros 46 días y acreditamos cerca de 300 puntos, en las cuales están utilizándolo algunos ahora, es decir, la mayoría, hay que decirlo, y eso hace que la estructura para vacunar puedan contemplar y llegar a 900, como el gobierno actual lo está comprometiendo. Doctor Salinas, muy buenos días, y efectivamente hacia allá iba mi inquietud con todos los detalles que usted nos ha manifestado sobre cómo dejó el gobierno anterior las negociaciones y las contrataciones para que puedan llegar las vacunas al país, y los esfuerzos que estaría haciendo o que se han anunciado que estaría haciendo el nuevo gobierno. ¿Es totalmente factible? Le pregunto a usted que Guillermo Lasso, que el nuevo gobierno pueda cumplir con las dosis anunciadas. Serían 18 millones de dosis, 2 por persona, para poder cumplir con los 9 millones de ecuatorianos. Partamos en algo. La estructura de los puntos de vacunación no tiene, y nosotros llegamos a vacunar hasta 100.000 personas por día
125.000 fue el 23 de mayo y el 1 de mayo fue 100.000. Pueden hacerlo, y vuelvo a repetir, por la única condición con las vacunas aquí en territorio. Entonces, ¿qué pasa? Sí que hasta agosto, el gobierno anterior, que estábamos nosotros, bueno, y con los ministros anteriores y el presidente, negociaron 20 millones, pero hay un cronograma establecido que hasta agosto, si que cumplimos o iniciamos junio, julio, agosto, que son, y démosle un poco de septiembre, ¿no? Que son los 100 días que se cumplen los 9 millones de vacunados. Tengo un cronograma de ingresos que se obtuvo hasta el 23 de mayo, que va a ingresar cerca entre 10 a 11 millones de vacunas. Por lo tanto, lo que debería hacer el gobierno actual, que lo está haciendo y conozco, es pedir que adelanten más cupo de vacunas de las ya compradas, que sí tienen, porque hay 20 millones adquiridas, o bueno, precompradas porque ya hay un anticipo. Y segundo, pueden traer otro tipo de vacunas que, por ejemplo, Sputnik, la dejamos nosotros lista y validada y autorizada para que pueda ingresar ya por parte del ARSA, y que hasta nosotros que tuvimos la última negociación teníamos 9 millones de producción para el Ecuador. Entiendo yo que son 18 millones, y eso también es bueno porque eso también el actual gobierno lo ha gestionado, es decir, 9 millones más adicionales de producción para el Ecuador, con un fondo de inversión ruso que ya estaba listo para poder ser asignado al Ecuador. Hablo de CanSino, que sí que hay, creo que escuché 9 millones que usted habló, o 6 millones, estamos hablando que entre todas llegarán cerca de 24 millones más, es lo que he escuchado actualmente antes de intervenir yo. Entonces estamos hablando que son 24 millones adicionales a los 20 que ya tenía negociado el Ecuador. Ahora, con eso se estaría superando ya la cantidad necesaria para Ecuador. Habría un exceso. Por supuesto, porque ahora se disminuyó un grupo nuevo que son mayores de 16 años. Estamos hablando, si que eran 10 millones de proyecciones o metas a mayores de 18 años, mayores de 16 años son 1.200.000, 1.100.000, estamos hablando que son 11 millones, más las embarazadas que ya están incluyéndose ahora, podemos llegar a 12 millones. Estamos hablando que necesitamos 24 millones de dosis para poder alcanzar el 100% del Ecuador. Habría que ajustar allí Johnson & Johnson, que es una sola dosis, viendo qué cantidad llega. En todo caso, hay otro aspecto inquietante dentro de esto, doctor Salinas, que es el tipo de negociación que se hace. Es públicamente conocido también que hay una serie de consorcios públicos o públicos-privados, y hay también entidades de gobierno en economías centralizadas, el caso de Rusia y de China, en las cuales las negociaciones se hacen directamente de gobierno a gobierno. Hay una disposición también, hasta donde conocemos, del actual presidente Guillermo Lasso, que toda negociación sea gobierno-laboratorio. ¿Cómo se han llevado adelante estas negociaciones, sabiendo también que en Ecuador, y esta es un principio, un lineamiento en el cual coinciden todos los epidemiólogos y expertos en salud pública consultados, es un tema de las vacunas que debe ser manejados en forma centralizada desde el gobierno central, con un control estricto, pues las características de esta pandemia así lo exigen. ¿Cómo se han manejado estas negociaciones con los laboratorios? Porque también no ha estado ausente por allí la sombra de intermediarios queriendo negociar con Ecuador. Correcto, y eso es importante que conozca el Ecuador. Nuestro gobierno, y entiendo yo que el actual gobierno, porque así nosotros dejamos como recomendación con los contactos directamente con las empresas multinacionales, nosotros como Ecuador, no como ministro, como Ecuador, como Ministerio de Salud Pública, yo llegué ya con varias negociaciones a partir de septiembre con todas las empresas, con todas las que ya están negociadas y las vacunas que todavía no estaban ni siquiera en producción, pero se hablaron también. Es de gobierno a empresa. Aquí no entra ningún gobierno o el gobierno donde se produce la vacuna. Le pongo un ejemplo de lo que sucedió. No sé si ustedes se dieron cuenta, en donde hubo una controversia con el embajador ruso, en donde nos indicaba que nosotros como Ecuador jamás habíamos tenido ningún contacto con Rusia para la negociación de la vacuna Sputnik a través de la empresa Gamaleya. Totalmente falso. Yo lo desmentí sin decirlo. Solamente haberlo calificada la vacuna Sputnik
de manera rápida, porque nosotros las negociaciones iniciamos desde el mes de septiembre con todas las empresas, Pfizer, Sinovac, Kodak, AstraZeneca, Novolac, que es Sinopharm, con CanSino, con Gamaleya, con Johnson, con todas las empresas que estaban listas para producir los diferentes tipos de vacunas. Entonces, las negociaciones se hacen Estado o gobierno directamente con las empresas y no existe intermediario. Eso tienen que saber. Por eso que los costos de valor unitarios por cada vacuna son los costos de valor directamente de la producción de la empresa farmacéutica que nos venden directamente al Ecuador, en nuestro país, como se ha hecho y lo que se ha pagado. Doctor Salinas, otra de las grandes expectativas en el país es que Ecuador pueda producir vacunas, y en el contexto de la pandemia esa era no solo una expectativa sino una esperanza a través de un proyecto de la Universidad de Cuenca que requería, para poder avanzar y proceder en estos acuerdos con Bélgica especialmente, algunas autorizaciones, revisiones por parte del Ministerio de Salud, también la firma de una carta de garantía por parte del Estado ecuatoriano, entiendo que a través del Ministerio de Finanzas. ¿Qué conoció usted al respecto? ¿Llegó a conocer este tema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo me reuní con algunos funcionarios de la universidad y usted lo dijo al último, una carta de garantía. No teníamos presupuesto nosotros, lo poco que teníamos directamente es para poder invertir en medicinas e insumos para nuestros hospitales. Desde entonces yo tenía 14 millones en un fondo de COVID, en donde tenía por destinar en tres cosas. Incrementar los 14 millones en hospitales para comprar más insumos y medicina, firmarle el fondo de garantía que Johnson & Johnson estaba pidiendo para poder tener, o firmar también esa garantía de esta universidad para la producción acá. Entonces, si teníamos vacunas por llegar, que ya está negociada directamente, y con el fondo de inversión, en donde hay fondos de inversiones internacionales que están ingresando, no podía yo tener ningún tipo de garantía, y tampoco tenía presupuesto para poder firmar eso. Lo sé y lo conozco, y realmente por respeto, yo lo que hice es dejar al siguiente gobierno para que lo evalúen, lo revisen, y si que realmente tienen ellos las condiciones de hacerlo, bienvenido sea. Pero en 46 días yo no iba a comprometer ningún valor adicional a un fondo de garantía cuando teníamos la necesidad de comprar más medicinas e insumos en los hospitales. Recordamos que en una entrevista con este medio de comunicación, el señor ministro de Finanzas había señalado que se iba a dar el aval por parte del gobierno ecuatoriano para canalizar ese proyecto con la empresa belga Universels. Entonces, esto no progresó en forma definitiva, doctor Salinas. Conversamos, estaba bien acelerado el proceso, había un documento con el anterior ministro Ceballos, exactamente eso mismo, y realmente lo que, vuelvo a repetir, no tuvimos el fondo de inversión para poder tenerlo como garantía. Eso realmente no tuvimos en nuestras arcas presupuestarias. Y esta empresa belga, parte de lo que ofrecía, y lo estamos exhibiendo en el documento en pantalla, era la entrega inmediata de 4 millones de vacunas que lo producirían en su planta en Bélgica, mientras se ponía en marcha ese proyecto de factibilidad aquí en Ecuador. Pero vamos más allá de esto, doctor Salinas. ¿Qué reflexiones tiene usted como médico de larga trayectoria sobre lo que pasó aquí en Ecuador con el Instituto Izquieta Pérez, una institución que aportó mucho en el tema de vacunas en otras enfermedades en el país, que fue desaparecido en el marco del gobierno del expresidente Rafael Correa? Bueno, dos noticias importantes. Nosotros como ministro de Salud Pública, y ahí se le digo que lo pudimos hacer porque fue una de las principales acciones que pudimos realizar, firmamos 2 decretos ejecutivos. El primero, el decreto ejecutivo con el presidente Moreno, en donde fusionamos el ARSA y el ACE y formamos la agencia ARSAMED, denominada Leopoldo Izquieta Pérez. Y segundo, volvimos a darle fortalecimiento al INSPI con una autonomía de creación para investigación y creación como realmente fue a su debido tiempo. Lamentablemente, por temas legales, no pudimos llamarlo otra vez INH, sino más bien INSPI Leopoldo Izquieta Pérez, en donde se firmó el decreto ejecutivo entre el 20 y el 23 de mayo
con el presidente de la República, dándole otra vez una vida institucional, una vida y fortalecimiento investigativo con autonomía total para poder producir directamente el tema de investigación y no solamente producir investigación, sino además realizarla como antes lo realizaba el INH con lo que era la vacuna, lo que es antirrábica, lo que era también diferentes tipos de medicina o vacunas que producían y que era muy necesario. El costo sí era un poquito exagerado, pero por lo menos lo producíamos aquí en el Ecuador, como el suero antiofídico, ejemplo, que era lo que usábamos actualmente, y ahora tenemos que importarlo desde Argentina, ¿no? Es decir, que a futuro se corregirá esto, que es un error, porque es parte incluso de un tema estratégico. A partir del 22 de mayo, estimado Gustavo. Sí, 180 días, ya está el decreto ejecutivo y está subido en las páginas del gobierno nacional. Correcto, es una solución hacia el futuro, doctor Salinas, así lo entendemos. Quisiera también preguntarle a usted su opinión sobre la decisión del actual presidente, el señor Guillermo Lasso. Él llamó al sector privado a colaborar y al empresario Carlos Cueva González, posiblemente el principal empresario en el área de productos farmacéuticos en el país. Lo nombró consejero presidencial en temas de vacunación contra la COVID-19 en una posición ad honorem. Pero aquí siempre nos lleva a pensar en esta compleja relación que existe entre gobiernos farmacéuticas. Basta ingresar en una página de internet y se puede encontrar los artículos sobre los grandes negocios de las farmacéuticas, sus conflictos éticos con la salud pública, etcétera, etcétera. No estamos insinuando absolutamente nada en contra del señor Carlos Cueva González. Sabemos que es un empresario ético muy exitoso en el área de vacunación, pero sí ingresa esta situación dentro de esos balances, de esos pesos y contrapesos que tienen que haber entre lo público y privado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, el mensaje fue positivo, yo le digo sinceramente, porque aquí debe haber empresas también que puedan arrimar el hombro. Están creándose un fideicomiso, entiendo yo que un fideicomiso va a ser garantías para poder administrar, manejar y fiscalizar si existe algún tipo de conflicto de interés. Tercero, ¿qué puede suceder? Claro está, que fue el mensaje claro. Ayuden empresas privadas, pero quien administra y quien organiza es el Ministerio de Salud Pública. Muy bien por eso, porque realmente aquí vamos a evitar el mercado negro y la manipulación de estos tipos de vacunas. Ahora, les pongo un ejemplo. De pronto, de Estado y negociaciones de Estados directamente con empresas, recuerden que los valores son sumamente bajos directamente en comparación a lo que ellos querrán vender o querrán ganar de acuerdo a su producción. Pero ¿qué pasa? Si existe aquí ya la empresa privada, vea lo que le pongo un ejemplo, lo que sucedió aquí en el Ecuador y sucedió en Sudamérica. Mientras no existía producción de Sinovac o a su vez de entrega de Sinovac al Ecuador en mayo, para el Ecuador, la compra que teníamos nosotros como Estado a China, los chinos entregaron 500,000 dosis a la Conmebol, a los jugadores de fútbol, en donde entre el 5 de mayo al 10 de mayo llegaron 50,000 dosis al Ecuador solamente para ponerle a los jugadores. Claro, quien autorizó fue el Ministerio de Salud Pública y quien administró eso es el Ministerio de Salud Pública. No puede entrar en la vacuna, ninguna vacuna acá si no tenga autorización por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces le pongo este ejemplo que no lo hicimos mucho en difusión porque no fue gestión del Ministerio, no fue gestión del Estado, fue gestión de la Conmebol. Pero ¿qué pasa? La Conmebol le compró directamente a los chinos, no sé qué precio, no sé qué valor, pero le llegó ese 50,000 dosis para poder proteger a los jugadores aquí en el Ecuador, que igual son ciudadanos, igual son ecuatorianos, igual viven aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué mensaje puede darse esto? Que las empresas privadas puedan negociar al valor que requieran, que quieran y que ellos necesiten, porque el dinero es de ellos. Y realmente lo que tienen que hacer es comprar una cantidad, no restarle el cupo destinado al país, sino pedir que se produzca más para esta empresa y que compre el valor que requieran. Y puedan llegar, claro, con la validación técnica del Ministerio de Salud Pública, y eso puede ayudar a acelerar el proceso. Así que entregan vacunas
vacunamos ecuatorianos y más vacunamos ecuatorianos, llegará a la cifra 900 que quiere el gobierno nacional. Doctor Salinas, otros elementos que son esenciales para combatir la pandemia y sobre los cuales también se necesita atención, uno de ellos es las pruebas. Si bien se puso un tope para los costos en lo que tiene que ver a la realización de pruebas PCR, el país no ha logrado en ningún momento de estos prácticamente 2 años de la pandemia realizar el número de pruebas suficientes que le permitan tener un control más adecuado sobre los contagios, en dónde están, y hacer las cadenas de seguimiento y aislamiento. Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas que se ha venido agravando también tiene que ver con la dotación de insumos y medicamentos para el tratamiento de COVID-19, los altísimos costos en el sector privado para poder atender la pandemia, la falta de medicamentos no solamente ya para la COVID, sino que también se agravó para otras enfermedades. ¿Cómo se ha gestionado esta situación? ¿A qué ha respondido? ¿Realmente podemos creer que esto respondía a la solicitud abrumadora de todo el país de requerimientos de medicinas? ¿Eso complicó? ¿Hubo problemas de gestión, problemas económicos? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, a ver, en el tema del testeo comunitario, en nuestra gestión hicimos un confinamiento, 28 días. Ahí aprovechamos a hacer 2 cosas. Hacer testeo comunitario, incrementar los PCR a nivel comunidad, comprar más PCR, se compró $2 millones, cerca de 250,000 pruebas de PCR antígenos para poder hacer testeo comunitario, aparte de 50,000 dosis que nos regaló la OPS. Se hizo la vigilancia genómica, que era la vigilancia genómica, por primera vez el Ecuador tiene un mapeo de cómo se están presentando las variantes aquí en el país, y sabemos qué variantes tenemos en Pichincha, qué variantes tenemos en Azuay, qué variantes tenemos en diferentes partes del Ecuador, para que la ciudadanía y nosotros, con la responsabilidad del caso, la publicamos abiertamente para que sepan dónde están presentándose y dónde tienen que cuidarse cada ciudadano. El tema de la medicina, vuelvo a repetir, aquí les indico, el presupuesto general del Estado lo tenían ellos en cada unidad desconcentrada. El presupuesto son cerca de $3,000 millones en diferentes partidas, 51, 53 en la gasto de inversión y también en diferentes partidas para poder tener el pago de deuda pendiente, que es la 99. ¿Qué sucedió? 3 cosas sucedió. Primero, que el EXIGEF, que es el sistema operativo de compra y adquisiciones, en donde se visualiza el presupuesto real de cada unidad desconcentrada, se aperturó a partir de marzo. Y lo normal es que se aperture a partir de enero. Y eso es lo normal de cada año. Este año se demoró porque estaban generando un nuevo sistema operativo en finanzas, quería cambiar, exportar un sistema EXIGEF a uno nuevo que desconozco, no sé cómo se llamaba, pero realmente esta prueba no pudieron ser hábil y tuvieron que retornar al EXIGEF, y eso se demoró hasta marzo. Y eso fue en todo el sistema, en todo el Ecuador, porque finanzas suprimió este sistema en todo el país, y el que más fue afectado fue el Ministerio de Salud Pública por la demora de adquisición. El otro fue una resolución del CERCOP, en donde al inicio de diciembre y enero, aprovechando esta paralización de este sistema, sacó una resolución para la adquisición de compras de medicina. Les pongo un ejemplo: una unidad desconcentrada, cuando se compra medicina, un ejemplo, si fuera en Cuenca, no digo que sea la realidad cuántos ítems de medicina se compren, pero le pongo un ejemplo: si es en Cuenca, se compran siempre cada año 100 a 150 ítems. Pongamos 100 ítems por lo normal, que no es el oficial, ojo, puede ser más. Se compra 100 ítems y se evalúa en el CERCOP si es que están en catálogo electrónico. Si está en catálogo electrónico, se sube en el carrito y vamos comprando a un precio unitario referencial. Siempre dentro del catálogo electrónico, por la producción de la farmacéutica, de los totales de ítems, hay un 60, un 70% que encontramos nosotros a la institución. Por lo tanto, si es que es un 70%, 70% se compra en catálogo y el 30%, es decir, 30 ítems, 30 medicinas, se debería haber comprado a través de una subasta inversa, pero en paquete, las 30 ítems. Esta resolución del CERCOP, que fue para nosotros totalmente un entorpecimiento de poder acelerar el proceso de compra,
debía, con esa resolución que la reformamos con el Seguro Social y el CERCOP, comprar ítem por ítem, es decir, hacer procesos de compras públicas así por cada ítem, es decir, 30 carpetas, 30 compras digamos, por el ejemplo en Cuenca, y eso retrasaba el proceso. Y tercero, y lo peor, es que los proveedores, sabiendo que existía un cambio de gobierno, no querían despachar medicina porque tenían miedo que el siguiente gobierno que ingresaba no le iban a pagar. A su vez, hay otro ejemplo que pasó, por ejemplo, en el Eugenio Espejo. Los proveedores participaban en los procesos 20, 21 días, que era una subasta, y por ejemplo en el Eugenio Espejo, una medicina que era de $40,000, una gran cantidad de anticoagulantes, realmente cuando ya tenía que haberlo pagado el Eugenio Espejo al proveedor, el proveedor dijo no tengo plata, no tengo producción, por lo tanto no le puedo despachar. Eso es una negligencia, es una ineficiencia, y aparte de eso, si hablamos nosotros en los índices, también es corrupción, porque realmente aquí quien afectó directamente fue a nuestros pacientes que se quedaron sin esa medicina, teniendo la plata y con valores muy referenciales. Doctor Salinas, ¿y qué pasó con esa acción que debía ejercer el Estado en el control de precios, refiriéndonos a las PCR? Desde el comienzo, y esto se conocía porque la información ahora es universal, una prueba PCR no debía haber costado, puesta en el territorio ecuatoriano, un poco más allá de los $20, $17 en el peor de los casos en origen. Aquí se llegó a cobrar en Ecuador pruebas PCR hasta en $200, se estandarizó en $140. Hoy, tras una regulación tardía, pero que en todo caso llegó, cuesta entre $30 a $45. ¿Qué pasó con esa faceta? Bueno, yo con el compromiso que tuve en 2 semanas de hacer este acuerdo ministerial, se bajó a $45. Claro, tuve muchos ataques, por poco ya querían sacarme del ministerio, pero nosotros estamos bien fiel comprometidos por los ciudadanos. Estaban en un acuerdo ministerial pasado de la anterior ministra, hablemos de la ministra Andrea Muñoz, tenía un valor referencial de $80 a $120. Entonces, con ese valor estaban trabajando estos laboratorios y tenían una ganancia de más de 200% total de lo que valen normalmente. Usted lo dijo, un valor promedio está entre $17 y $20, pero recuerden también que cuando se pasa directamente estos exámenes, tienen que pasarse con 90 o hasta hay unos laboratorios que tienen para poder pasar 100 exámenes. Entonces, eso también es un costo referencial indirecto, que son personal, luz, agua y también infraestructura. Entonces, por eso dejamos un valor promedio de $45 y ahí tienen ganancias por lo menos de un 50%. Para finalizar, doctor Salinas, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve el panorama, esta evolución que va a tener el mundo con la persistencia de diversas variantes de virus que los principales científicos del mundo prevén que nos seguirán acompañando por largo tiempo? Sumado esto al riesgo también de amenazas de nuevos virus. En lo que se refiere al tema de vacunas, de inmunización, ¿ve usted una mayor apertura de los gobiernos hacia el sector privado, alguna especie de simbiosis público-privada que abra la posibilidad de adquirir vacunas en farmacias? Lo dijo el presidente Lazo, y eso es un mensaje al futuro. Apóyennos, empresa privada. Eso significa que él quiere trabajar con la empresa privada. Es más, se escuchó el tema al futuro de trabajar con las farmacias comunitarias, que eso también es importante. Es decir, si estas farmacias que fueron un poco negligentes en poder administrar, adquirir y despachar toda la medicina para poder dar a nuestros pacientes crónicos, realmente al futuro deberían trabajar con las empresas privadas, con las farmacias o botiquines comunitarios, para que estos botiquines que están en todas las partes del Ecuador, en todos los barrios, en todas las ciudades, puedan despachar, y quien deba pagar directamente es el Estado. Es decir, yo si fuera un paciente crónico con hipertensión, si es que realmente tengo medicina continua, que es la losartán, la lodipina, la enalapril, ¿por qué tengo que ir a un centro de salud a verla si yo puedo ir a una farmacia de la esquina a tener mi medicina continua? Eso hay que llegar a una evolución. Esos son los mejores sistemas de salud
como lo dijo usted, una simbiosis entre público y privado, y que todos nos ayudemos para poder sacar la salud pública del Ecuador. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos atendido, doctor Salinas. El doctor Camilo Salinas fue el quinto ministro de Salud Pública en el régimen de Lenín Moreno. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.